Bien, seguimos con el estudio. Hoy día vamos a hacer un repasito con la ayuda solamente del capítulo 2. Tiene 70 versículos. Para leer todos los nombres, usted puede leerlo tranquilamente en su casa. Capítulo 2, capítulo 3. Pero la ayuda solamente vamos a leer del capítulo 2 para pasar al capítulo 3, ¿ya? Porque es bastante extenso y aparecen nombres, puras genealogías, pero vamos a ir solamente a la ayuda del capítulo 2. Amén. Oramos al Señor y bendecimos su nombre. Padre, te honramos, te exaltamos, te glorificamos por tu misericordia, por tu bondad. Estamos delante de ti porque tu amor nos sostiene, Señor. En este instante vamos a leer de tu palabra. Bendícenos. El tiempo que estamos dando, Señor, no sea interrumpido por nada, sino al contrario, podamos tener la paz, la tranquilidad para poder entender de tu palabra. Podamos leerla, Señor, y tu palabra coloque en nosotros la gana, el deseo de cada día descubrir, de leer con más ansia, de no parar, Señor. Un deseo fuerte en nuestro ser de querer, Señor, estudiar y leer de tu palabra, de querer, Señor, palpar de la dulzura, de la belleza de ella. Pedimos que tú nos bendigas a través de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 2, le dije que íbamos a leer solamente la introducción. Empieza, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Y empieza, y la ayuda me dice del versículo 1, los hijos que subieron eran los exiliados. Se le consideraba el verdadero israelí, o el verdadero Israel. Los descendientes de la familia del antiguo Israel también se conocían como el remanente, ¿ya? Y también como el remanente fiel. Así se conocía los que subieron. Versículo 2, Israel es el nombre utilizado para definir al grupo de personas que volvieron del exilio. ¿Se acuerdan que Dios le marca en uno de las profetas que hemos estudiado? Ya no se va a llamar Judá e Israel. No, Dios ahora los iba a unificar y iban a llamar Israel. Israel. Y aún en el tiempo de hoy día podría haberse llamado, no, si quedó solamente la tribu de Judá. Podría haberse llamado la nación, hoy día la nación de Judá, pero se llama la nación, el Estado de Israel. Dios lo dijo a través del profeta, ya no van a ser dos, sino los unificó nuevamente. Por tanto, se da a estos exiliados retornados el sello de la autenticidad, llamándolos Israel, ¿ya? Son los verdaderos descendientes del linaje de Jacob, la verdadera nación de Israel. Del versículo 36 al 39, sacerdotes, habla de los sacerdotes, del 36 al 39, habla de los sacerdotes. 36 dice, los sacerdotes, ¿ya? Entonces, los sacerdotes, y después en el versículo 40 del capítulo 2, usted va a ver los levitas. Uno puede decir, pero esos son iguales. Aquí la ayuda me marca la diferencia. Me dice, los sacerdotes eran descendientes de Aarón, que pertenecían a la tribu de Leví. Eran iguales a la tribu de Leví, pero los sacerdotes venían de qué? Eran descendientes de Aarón. Fueron ordenados junto a sus hijos para ser los responsables de los sacrificios en el templo. Los sacerdotes eran de la línea de Aarón, aunque también de la tribu de Leví, de los levitas, ¿ya? Los levitas descendían de la tribu de Leví, pero no de la familia de Aarón. Ayudaban a los sacerdotes. Entonces, una cosa eran de la tribu de Leví y eran los levitas, pero también había levitas o había sacerdotes que eran de la tribu de Leví, pero eran descendientes directos de Aarón.
y eso le marcaba para el sacerdocio. ¿Ya? Bien, del versículo 41 y 42, que habla los hijos de los porteros, los hijos de los porteros, ¿ya? El 42 habla también de los levitas, pero también el 41 habla de los cantores, los hijos de Asafá, 128, los cantores. El rey David había escogido a los cantores y porteros de la familia de los levitas, asignándoles tareas especiales. ¿Ya? Entonces, también eran levitas, también pertenecían a la tribu de Leví, pero también David escogió a cantores y porteros. ¿De qué tribu? De la tribu, de la familia de los levitas, asignándole tareas especiales. Del versículo 43 al 55, los sirvientes del templo, habla de los sirvientes del templo, aunque se le consideraba el personal del templo de menor importancia, servían al Señor con mayor devoción. Los sirvientes del templo, del 43 al 55, habla de familia, aunque se le consideraba el personal del templo de menor importancia, servían al Señor con mayor devoción. ¿Ah? Y el 63 me habla del Urín y el Tumim. Se consultó a Urín y Tumim. Se utilizaban para determinar la voluntad de Dios en ciertos asuntos. ¿Ya? Eso lo marcaban mucho los sacerdotes. Ahora entramos al capítulo 3. Esas son las ayudas del capítulo 2 que encontré muy buenas. Ahora no están leyendo todo el capítulo 2 y la genealogía, pero ahora vamos a entrar al capítulo 3. Y dice así el capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer el holocausto como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Acuérdese estos dos nombres, Jesúa, hijo de Josadá, y Zorobabel, hijo de Salatiel. Sale en el libro de los profetas que eran Ageo. En el profeta Ageo habla de Jesúa y Zorobabel. Así que por eso uno ya los tiene ubicados a estos personajes. Pero aquí aparecen ellos y se levantaron ¿para qué? Para la edificación, edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él el holocausto como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Me dice el 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Tiene una ayuda que la voy a leer, Esdras 3:2. Bien. Dice, ¿verdad que Esdras enseña? Orientación para vivir en piedad. Vivir en piedad es ser consecuentes con nuestras creencias, aun cuando enfrentemos una oposición hostil. Orientación para vivir en piedad. Vivir en piedad es ser consecuentes
con nuestras creencias, consecuentes con nuestras creencias, aun cuando enfrentemos una oposición hostil, aun cuando lo estemos pasando mal, aun cuando a veces haya necesidades, debemos ser consecuentes, consecuentes. Acción a que Esdras invita: sé fiel a Dios y mantente firme en tu fe. Sé fiel a Dios y mantente firme en tu fe. A pesar de la hostilidad del mundo, recuerda que el Señor honrará a quien le honre. El Señor honrará a quien le honre. Qué especial, ¿eh? Y eso lo hemos visto a través de todos los pasajes de Daniel, de Jeremías, de Isaías. Hemos visto cómo fueron fieles al Señor y Dios les honró. ¿Cierto? ¿Sí? Digan amén. Amén. Gracias. 4. Lo hemos leído el 4, sí. 5. Además de estos holocaustos, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del séptimo mes comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. ¿Ya? Aquí marca una situación bien importante. En la casa de Dios aún dice que su portero no está de balde. Y los que trabajaban para que... Ahí viene la otra parte. Ahí viene una parte bien importante. Hay gente que lo hace de voluntad. Hay hermanos que trabajan de voluntad. Pero hay personas que hacen cosas de voluntad. Quieren ayudar a alguien. Ya, yo le ayudo. Lo hacen voluntariamente. Lo hacen de corazón. Pero hay personas que, sabiendo y teniendo experiencia y teniendo el trabajo, puede tener mucha voluntad, pero de repente se le puede acabar. Y queda ahí la obra no queda terminada y tampoco se puede, oiga, parece que el ojo es chueco, oiga, parece que hay que arreglar esto, oiga, pero, ¿qué va a decir? Pues ni por el precio me regaña, si lo está haciendo gratis. Es lo que salió nomás. No, cuando se cancela o también se aporta o se paga, uno tiene derecho a decir, ¿lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Y si lo está haciendo mal, bótelo y hágalo de nuevo o responda por el mal trabajo que usted ha hecho. ¿Se da cuenta? Es importante esto, no trabajar solamente y no todo se haga por voluntad. Aún ellos trabajaban en la casa para construir el templo, pero el pueblo decidió que cancelar, no se iba a trabajar en vano, decidieron cancelar el dinero y dieron dinero a quienes, a los albañiles y carpinteros. Asimismo, comida, para que no quedaran débiles para seguir trabajando, sino que trabajaran con gusto, porque a donde estaban trabajando era en la casa del Señor. Y a los demás le dieron bebida y aceite a los sidonios, ¿para qué? Para que trajesen la madera. De ahí vamos a ir a la ayuda. Yo creo que podemos ir. Sí, tenemos hasta el 7. Me dice de la siguiente manera. Se reunieron en el séptimo mes del primer año, equivalente a septiembre o octubre. Era el séptimo mes, gráfico. El calendario sagrado judío era uno de los meses más importantes del año judío. Señalaba el Rosh Hashanah o Hashanah en su primer día, el día de Año Nuevo judío, seguido 10 días más tarde por Yom Kippur, el Yom Kippur, el día de la expiación, después por Sukkot,
la fiesta de los tabernáculos, también las festividades de Israel desde el día 15 al 22. El pueblo de Israel se representa como completo solamente en comunión los unos con los otros. El pueblo de Israel se representa como completo solamente en comunión los unos con los otros. El templo y sus actividades de adoración eran claramente el centro de atención para el pueblo de Dios. Aunque cada uno había ido inicialmente a su propia ciudad, volvieron pronto a Jerusalén a cumplir con la tarea para la que habían ido allí, a la construcción del templo. Cada uno quizás no quedó cerca, fueron a diferentes ciudades, cerca de Jerusalén, pero tenían una finalidad, era la construcción del templo. Y a donde ellos estuvieran viviendo, tenían que saber llegar al templo. Ese era su punto. No había un punto más de unión que estar en el templo del Señor. Y esto sale más adelante, cuando echaron los cimientos, sus gritos de gozo, el llanto de hombres y mujeres y niños se mezclaron en un solo ruido estruendoso para los que estaban lejos, indicando las profundas emociones vividas en la ocasión, la memoria de aquellos que recordaban el esplendor del templo de Salomón se entremezclaban con el entusiasmo de la preparación de un nuevo templo. Del 2 al 6, esto me hizo un resumen general, y del 2 al 6, la ley de Moisés proveyó instrucciones para la adoración, aunque de esta forma de adoración se habían practicado durante aproximadamente 400 años en el templo edificado en el reinado de Salomón. Los judíos en el exilio no adoraron de la manera tradicional. Ahora, juntos a la reconstrucción del santuario, la adoración y los sacrificios se restauraron para Israel. Sin embargo, el sistema de sacrificios nunca llegó a tener el mismo significado que tuvo antes del exilio. Nunca. Qué hermosa historia. Y todavía no terminamos el capítulo 3. Sigamos. Dice así. Comienza la reedificación del templo. Versículo 8. En el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadá, y sus otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Era un suceso especial. Ellos estaban allá en Babilonia, era imposible volver, pero la palabra de Dios se cumple a través de lo dicho por Jeremías. Vuelven, y ahora que ven un templo destruido, ellos tienen que levantarlo. Ellos tienen que hacerlo. ¿Por qué? Podrían haber quedado con la gloria hecha, con el trabajo hecho. Podría haber quedado el templo de Salomón hecho. Llegamos, listo, total, estaba todo hecho, sigamos. No, había que hacer algo de nuevo con esfuerzo, con entrega, con pasión.
hay que comenzar esto de nuevo. Lo que ya no está, no podemos llorar de las glorias pasadas, sino hay que trabajar, avanzar. No podemos recordar, ¿te acordáis? ¿Te acordáis? ¿Te acordáis? ¿Te acordáis? Pura te acordáis. Puras memorias. Era el tiempo para ellos de empezar a hacer la zanja nuevamente. Sacar lo antiguo fundamentos para colocar los nuevos. Los radieles y todo lo demás, los cimientos. Había que sacarlo porque no se puede construir bajo otro cimiento hecho. Hay que sacarlo porque no va a pescar. Ellos tenían que estar ahí. Estaban los trabajadores, los albañiles, pero ellos estaban como sacerdotes, también estaban metidos ahí. No solamente que ellos trabajen, quién les iba a alimentar, quién lo iba a ayudar, qué necesidad tenían. Había gente también ahí con los trabajadores. Y estaban atentos. Y la fiesta es cuando se echan los cimientos. Era un momento solemne y especial. Dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Un cántico. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Aclamaban con gran júbilo, es grito de gozo, un clamor, un sonido fuerte de trompeta, el sonido de una alarma, un grito de jubileo, es un clamor de victoria. Es un clamor de victoria, que quiere decir gritar o exclamar, ya sea de gozo o como aclamación. Eso es lo que estaban haciendo ellos, aclamaban con gran júbilo. Aclamaban con gran júbilo. 12. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, es que habían aguantado mucho estos ancianos, para estar ahí, para haber estado en Babilonia y para haber vuelto el camino largo, aguantaron, pero ahora ven que no está el antiguo templo. Quizás fueron testigos de la construcción o de ver el templo. Pero dice, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, de esta nueva casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. No podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Y se oía el grito y el clamor hasta de lejos. El llanto probablemente estaba motivado por la falta del esplendor que en comparación con el construido por Salomón. Aquí no está la dedicación. ¿Se acuerda la dedicación donde desciende la gloria del Señor? En este no vamos a ver que vaya a descender o habite la gloria del Señor ahí. Pero era importante para ellos como pueblo, como nación, volver ¿a dónde? A lo que la palabra de Dios le marcaba, los sacrificios, tener ese lugar de adoración para ir a orar, para ir a bendecir el nombre del Señor. Dios está en todo lugar, pero qué importante ir a su casa, y aún es tan importante, porque lo que hacía con el pueblo de Israel era la comunión entre ellos. No importa que viviera, un ejemplo, acá estamos en tal
ciudad, en tal lugar, en tal parte, todo quizás disperso, pero llegaba la fecha y todos tenían que llegar al lugar centro. Quizás muchos de ellos eran familias, muchos de ellos eran amigos, que uno se fue para un lugar, otro para otro lugar, pero había un tiempo, un lugar, una fecha que todos sabían que iban a llegar al mismo lugar, pero no solamente con la idea de qué, de llegar a ese lugar para verse con los demás. No, la idea central era la casa del Señor. Pero en la casa del Señor, de ir a ofrecer sacrificios, de ir a alabar su nombre, de ir a glorificarle, pero también traía reencuentros, alegría, traía emociones, porque también, aparte de estar ahí dando gracias a Dios por lo que el Señor había dado, se iban a encontrar con familiares. Con familiares. Es tan terrible hoy día, es tan terrible la situación que hoy día la familia solamente se junta cuando muere alguien, porque están tan esparcidos, porque cada uno no está preocupado está preocupado de sus cosas y no está preocupado de los demás, pero el único momento que hoy día puede reunirse la familia es cuando muere alguien. Cuando muere alguien. Yo me contaba y veía cuando chico la historia de mi abuela. Mi abuelita celebraba su cumpleaños y llegaban todos, llegaban mis tíos y estaban con ella. Y a veces cuando ella era más grande ya llegaban con los primos y todos los demás. Pero también no era que fuera ese el momento principal que teníamos que juntarnos con ella, sino yo veía a cada uno también preocupados, mis tíos de su mamá, importando la edad que tuviera, la iban a visitar. Y como les decía anteriormente en el capítulo ellos le llevaban su platita a su mamá. Nunca le preguntaron, mamá, ¿le falta algo? ¿Le compro algo? ¿Le falta platita? No, nunca le preguntaron, tome mamá. A mano cerrada, tome mamá. Tome mamá, le decían. Y la bendecían. La bendecían. Tome mamá. Y muchos de ellos no ganaban mucho, pero tome mamá, tome mamá. Nunca le preguntaron, mamá, ¿te falta? No. Y si le faltaba, y si no le faltaba, no importa, tome mamá. Yo los vi. Y eso marca mucho y nos deja muchas lecciones, me dejaron muchas lecciones. Y eso yo veía esa familia, vi mi familia junto y el centro de reunión y encuentro era ella. Para los años nuevos, cada uno hacía su celebración en su casa. En Santiago, cada uno en su casa. Pero llegaban las 12, se abrazaban entre ellos, a la 1, a las 2, estaban todos llegaban a la casa de la abuela. Todos llegábamos ahí, toda la familia, mire, hacíamos todo independiente, pero todos sabíamos y teníamos que llegar a la casa de la abuela. Qué importante tener un lugar donde se reciben emociones gratas, maravillosas, de paz, de regocijo, de encontrarse, de hablar, de ver al que uno quiere, del familiar que uno estima, o de las personas que uno estima. Y el templo hoy día es para eso emocionante, especial, tanto para venir a alabar al Señor. Y hay personas que a veces no tienen familia, hay personas que se sienten solas, hay personas que están mal, hay personas que no tienen familia, pero no la tienen. Pero cuando vienen a la casa del Señor, alaban, glorifican a Dios, pero ven a una de sus hermanas, hacen amistad, y cuando la ve, la hermana, oiga, la ve más seguido que su propia familia. Y empieza a tener una familia nueva, que la ve más seguido, que puede compartir, a veces tomar una tacita de té, conversar, reírse. Qué momento, qué especial es el templo del Señor. Qué momento de encuentro nos hace el templo del Señor. El Señor les sea bendiciendo, el Señor sea colocando cada día la paz y las ganas de aprender de su palabra en su vida. El Señor les bendiga. Gracias.